Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video en Casa de Oración, Legado de Gracia. Change my heart, oh God. Make it ever true. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a compartir hoy una palabra muy especial, una palabra muy escuchada, muy conocida, pero a la que hoy le vamos a buscar un sentido profundo. Y es quizás el versículo más conocido después de Juan 3:16, el famoso Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a alabar juntos el nombre del Señor, oramos y vamos a ir a la palabra. Este es un mensaje que tuve la oportunidad de compartir en una invitación, bueno, no física porque todavía estamos en cuarentena, pero sí a través de Zoom, donde pudimos realizar una reunión con una amada iglesia que estaba cumpliendo 31 años. Así que vamos a orar juntos y luego alabamos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad de reencontrarnos aquí. Te pedimos que tu palabra hoy nos ministre, que hoy nuestro corazón esté dispuesto a recibir de ti lo mejor, que puedas, Señor, darnos entendimiento y sabiduría, y que seamos edificados, Señor, como tu iglesia, como tus hijos, unidos a ti a través de tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Toma 3. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que siento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Cuando Él vino a mi corazón, cuando Él vino a mi corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no ha escuchado alguna vez estas 8 palabras que conforman un versículo muy importante de la palabra de Dios y a su vez una frase cliché de muchísimos predicadores y maestros? Una frase que suena no con las mismas palabras, pero con un sentido similar, incluso en ambientes fuera de la iglesia, como puede ser, por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré, el hombre propone y Dios dispone, y cosas similares, ¿verdad? Bueno, hoy quisiera que veamos este versículo, estas palabras,
en el trasfondo correspondiente. Y para eso veremos 3 puntos importantes en el tema. El primero es el camino recorrido y lo que aún falta por alcanzar en cada una de nuestras vidas, cómo avanzar hacia la meta soñada por Dios y qué impide lograr ese propósito. Les doy un anticipo. Si alguien te impide lograr un propósito en tu vida, un propósito de Dios, no es nada más y nada menos que vos mismo. Solo yo puedo frenar lo que Dios quiere hacer, porque la Escritura me afirma que efectivamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a verlo ahora en breves minutos. Bueno, antes de desarrollar, dejo mi saludo al pastor Gerardo y la pastora Sandra. Agradezco la invitación. Ya pasó un tiempo de este culto que compartimos, pero hoy tengo la oportunidad de poder subir este mensaje y espero que sea de bendición para ustedes y también para todos aquellos que lo ven, ¿sí? ¿Quién no escuchó? Preguntaba recién estas 8 palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que es un versículo muy popular, y en los años que tengo de conocer al Señor, de ir a la iglesia, fui desde pequeño, creo que lo habré escuchado más de 1000 veces. Y en un día incluso, muchísimas veces, dependiendo de la actividad que uno está realizando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sabemos sobre esta verdad? ¿Qué es lo que sabemos de este versículo? ¿Cómo se escribió? ¿Para quién se escribió? ¿De qué manera? ¿Quién lo escribe? ¿No? ¿Cómo lo estamos aplicando a nuestra vida? ¿Lo aplicamos bien? ¿Entendemos la riqueza y la profundidad de lo que expresa? ¿Cuánta riqueza se halla en estas 8 palabras? Bueno, necesitamos contestar 4 preguntas al menos para encontrar el significado profundo de esta palabra y llevarlo a la práctica en nuestra vida, sabiendo que hemos logrado muchas cosas, pero todavía queda un largo camino por recorrer, y que es necesario que esta verdad se aplique en nosotros para poder alcanzar la meta soñada por Dios para cada uno de nosotros. La primera pregunta entonces es: ¿para quién se escribió esta verdad? La segunda pregunta es: ¿por qué se dejó impresa esta verdad a través del tiempo? ¿Por qué se escribió así y por qué es tan renombrada? En tercer lugar, ¿quién escribió esto? Y por último, ¿qué tengo que ver con esto? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Como les decía, conocemos la Escritura. Reina Valera 1960 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a mí me gusta un poco la traducción que hace Nueva Traducción Viviente del versículo, y dice en Filipenses 4:13: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da la fuerza. ¿Para quién se escribió esta palabra? Bueno, en el marco contextual, disculpen la dicción, inmediato, encontramos que esta frase, este versículo, está escrito en la carta a los Filipenses, una carta que se escribió aproximadamente entre el año 62 y 63 después de Cristo. Su autor fue el apóstol Pablo, estando preso en Roma. La iglesia esta fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo. Junto con él habían varios colaboradores en el ministerio, entre ellos Timoteo, Silas, Lucas, quien fue el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Y esta iglesia surge como el fruto de la obediencia del apóstol Pablo a una visión que tuvo en Troas, cuando ve a ese varón macedonio pidiendo ayuda. Esto lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 16, versículos 9 en adelante. Por aquel entonces, Filipo era una ciudad romana privilegiada, próspera, tenía un puesto militar, muchísimo tránsito comercial y además sus habitantes contaban con la ciudadanía romana. Esto era algo de sumo orgullo para todos los ciudadanos de aquel lugar, ser considerados romanos. De hecho, era tan fuerte y ese orgullo, ese beneficio, ese privilegio que tenían, que ellos
se vestían como romanos, hablaban como romanos y llevaban adelante una vida como cualquier otro romano. Era un orgullo enorme. Hablaban en latín y demás. Ahora, ¿cuál es la verdad que contrasta con este honor que sentían ellos de ser ciudadanos romanos? Bueno, el honor y la bendición de ser ciudadanos del cielo, lo que es algo muchísimo más grande, pero que tiene también implícito ciertas persecuciones y riesgos, sobre todo en aquella época. Recordemos, el apóstol Pablo lo escribe estando preso. Por esta razón, por lo que estaba sucediendo, en esta carta se menciona la palabra alegría o gozo 16 veces, en diferentes variantes, ¿no? Regocijo, gozo, alegría, pero 16 veces se nombra en esta carta que tiene solo 4 capítulos. Es una carta que desde el padecimiento de la cárcel que está teniendo Pablo, alienta a los creyentes a seguir adelante, a continuar confiando en el Señor. Tengo anotado el sermón, como siempre. Si no, a veces uno se olvida, y entonces es importante. Un profesor me dijo una vez, enseñó a todos en realidad, yo lo tomé muy personal: si se puede escribir, se puede decir. Así que cuando Dios te dé un mensaje, anotalo, desarrollalo y después comunícalo. Paréntesis afuera. Esta carta desde el principio pone en claro varios puntos. El primero de ellos es que Dios es quien ha comenzado la obra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él es el que la va a completar. Él es el que está a cargo. Luego comienza a desarrollar un punto muy importante. Pablo les dice: estoy gozoso de cómo han crecido en el amor y en la fe, en las obras que demuestran lo que hay en su corazón, pero les pido también que crezcan en conocer y en entender las verdades espirituales, que son las que nos llevan a dar el fruto que Cristo espera de cada uno de nosotros. Vemos también, en tercer lugar, que Pablo nos enseña la necesidad de vivir una vida de humildad, una vida de servicio, teniendo la misma actitud que tuvo Cristo, sin ver a los demás como inferiores, sino como superiores a nosotros mismos. Desarrolla también la idea de que Dios es el que ha puesto en nuestra vida tanto el deseo de servirle como el poder para realizar ese deseo, para alcanzar ese sueño. Y los alienta diciéndoles que no se desanimen, que sigan adelante viendo su propio ejemplo. Y él dice: yo todavía no alcancé la meta, todavía no llegué a lograr aquello para lo cual Cristo me llamó a mí primero, pero hago una cosa, y esto es lo que quiero que entiendan, y lo asevera muy fuertemente. Dice: una cosa hago, me concentro, pongo mi meta, mi mirada, mi objetivo en lo que está delante, olvido el pasado y prosigo a la meta. Viendo esta realidad, viendo este trasfondo, entonces podemos entender por qué se deja impresa esta verdad a lo largo del tiempo, por qué se escribe y se afirma y se comunica tantas veces. Porque frente a la convulsión de los tiempos violentos que se estaban viviendo, donde el cristianismo empezaba a ser perseguido por los judíos, por los que se sentían amenazados, por el propio imperio romano, era muy importante saber a dónde estábamos parados y cómo podemos mantenernos firmes frente a estas crisis. De hecho, ¿ocurre hoy algo similar? Yo creo que sí, y por eso es importante estar bien ubicados y conocer bien cuál es el propósito de Dios y cómo seguir adelante. Ahora, ¿habrá quedado algo afuera de ese todo, de esa expresión todo lo puedo? ¿Hay alguna cosa que nos pueda desviar de la verdad y del propósito divino? Algunos dirán sí, otros dirán no. Bueno, en la propia carta hay un ejemplo que se desarrolla antes de hablar justamente de este versículo, y es el caso de dos mujeres, Evodia y Síntique. ¿Qué es lo que había pasado con ellas? Bueno, estaban aplicando mal la palabra o la enseñanza del Evangelio. Ellas eran mujeres que
habían trabajado arduamente con el apóstol Pablo, habían servido al Señor, habían predicado el Evangelio, y de hecho toda esta iglesia se caracterizaba por su servicio, por su amor. En tiempos de crisis habían levantado una ofrenda para ayudar al ministerio del apóstol Pablo, y también se preocupaban por los pobres de Jerusalén, que estaban pasando una cruel persecución y pasaban hambre. Y estas mujeres eran mujeres que abundaban en esto. Pero ¿qué pasa? Había un pequeño problema con la aplicación de la palabra. Por eso, no era todo amor y buenas obras lo que elogiaba el apóstol Pablo, sino que él también le pedía entiendan a dónde apunta la enseñanza, entiendan a dónde apunta el Evangelio. Bien, conozcamos entonces quién fue el que escribió estas palabras y qué cosas había vivido hasta ese momento. ¿Qué cosas habían pasado en la vida del apóstol Pablo hasta este año 64, 65, más o menos, donde se escribe la carta?